El título del mensaje de esta mañana se llama La Última Iglesia. O podría subtitular, Somos la Última Iglesia. Hermana White tiene una cita en donde ella dice que hacia el fin del tiempo la Iglesia va a enfrentar severas crisis y pruebas. Eso está a vísperas de suceder previo a la segunda venida de Jesús. Algunas citas que voy a hacer un corto resumen, te animo a que la puedas tomar nota para poder leerla con tranquilidad en la casa. Pero Daniel capítulo 12, verso 1, por ejemplo, nos dice que los tiempos del fin serán tiempos de angustia. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, verso 11 y verso 12, él habla también en su descripción que serán tiempos peligrosos, donde tenemos que tener cuidado de muchos ataques, muchas herejías que van a suceder. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice que el dragón, la bestia, el enemigo, el diablo, se llena de ira contra la iglesia. Hace guerra contra ella. Y en palabras de Jesús, según Mateo capítulo 24, verso 9, verso 20, verso 21, Jesús dice que seremos aborrecidos por todos. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está la templanza de tu fe para soportar estos vendavales que vendrán sobre la iglesia? ¿Es posible que tu fe necesite crecer para encontrar estabilidad frente a esos ataques? ¿Saben? La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia final. Decimos en la cadena profética del libro de Apocalipsis que hay 7 iglesias que representan 7 periodos en la historia de la cristiandad y la iglesia de la Odisea es la última iglesia en la cadena. Luego de la Odisea viene un punto aparte, se termina la historia. Comenzamos un nuevo párrafo para comenzar a contar una nueva realidad. No hay otra iglesia luego de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando nos encontramos nosotros en el libro, en la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, si usted me acompaña, verso 17, nosotros nos encontramos con una descripción de una iglesia ideal. Y cuando nosotros empezamos a convivir como iglesia, vemos que puede tener una disonancia con la iglesia ideal con la iglesia real, la iglesia ideal con la iglesia actual. En el manual de iglesia tenemos en la parte final algo que se llaman creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Te invito a que esta tarde en algún momento vayas a la creencia número 12 en donde habla sobre la iglesia y yo quisiera sintetizarte qué es lo que dice allí para que luego nosotros vamos a entrar en este texto. En esta declaración, la iglesia, en la creencia fundamental sobre ella misma, sobre la iglesia, destaca que nosotros somos los continuadores del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hoy somos los que continuamos la obra. Y quiero confesarte que me encanta esa palabra, continuadores. Nos involucra dentro de un linaje ya desde el mismo Abraham y que vamos conduciéndonos para encontrarnos con el gran profeta o con el gran Jesús en breve. Esta creencia también dice que nosotros nos reunimos como iglesia por lo menos para 6 objetivos. En primer lugar, para adorar a Dios. Venimos aquí para adorar a Dios, no para mirar al hombre. Venimos a mirar a Cristo. Si nosotros venimos a mirar al hombre, vamos a encontrar errores, vamos a encontrar cosas que corregir.
Vamos a encontrar inclusive cosas que me pueden molestar u ofender. Venimos a adorar a Dios, con los ojos puestos en Él. Venimos a tener comunión entre nosotros, a tener relación, a conocernos, a orar el uno por el otro, a hacer amistades, a ser parte de un grupo pequeño, a invitarnos a almorzar juntos, a tener hospitalidad entre el uno y el otro. Pueblo adventista, necesitamos convivir más tiempo entre nosotros. Es necesario tal vez apagar algunos dispositivos y conectar relaciones reales. En tercer lugar, nosotros venimos a la iglesia para recibir instrucción. Y yo soy un eterno agradecido por la iglesia, porque la instrucción de ella ha sido de gran beneficio para mi vida. Es un antes y un después. En cuarto lugar, venimos para participar de la Santa Cena, la comunión, el perdón, el lavarme humildemente y humillarme ante mi hermano para lavarle sus pies. También nos reunimos para servir a la comunidad desinteresadamente. Y el sexto propósito es uno de los enfoques por lo cual nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda raza, a toda tribu, a toda lengua. En síntesis, la siguiente declaración o creencia fundamental habla del remanente y su misión. Y cuando habla del remanente, nosotros estamos en este texto bíblico, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. El texto dice de esta manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón, el diablo, se llena de ira contra la iglesia. Y dice, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El concepto de remanente. La iglesia universal ha apostatado. Es por eso que Jesús, a partir de 1844, en su sabia profecía de las 2300 tardes y mañanas, levanta un pueblo profético, levanta un pueblo con una misión. Somos el resto. No sé en su casa si cuando usted come deja un resto en el plato. En casa se come tan rico que es difícil dejar un resto. Pero ese resto que queda, a comparación de todo lo que usted comió, es una comparación de lo que fue la iglesia universal a lo que el Señor se va a encontrar como fieles adoradores de Él, un resto, pocos. Tienen dos características: guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, que según Apocalipsis 19, ¿qué verso? 19, 10. Dice que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día guarda los mandamientos de Dios, porque se identifica con el remanente. Creemos que somos ese remanente, esos continuadores de que llevan la verdad y se ajustan a las exigencias de Dios. Y también tenemos nuestra fe puesta en Jesús, y también entendemos que la fe de Jesús significa que tenemos el espíritu de profecía vivo entre nosotros, y lo reconocemos en la figura de la hermana Elena de White, como conduciéndonos por medio de lo que recibió en la inspiración de Dios. Hay tres textos que quisiera que usted lo pueda tener presente para poder leerlos en otra ocasión. Jesús hizo referencia a su iglesia, y cuando Jesús se refirió a su iglesia, se refirió de esta manera. Lucas capítulo 12, verso 32 al verso 34, Él dijo, manada pequeña. Se refirió a la iglesia como una pequeña manada, no muchos, pocos. En Mateo 22, 14 Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Una vez más, los que son parte de la continuación, los que son parte de la iglesia y el remanente, son pocos. Y la tercera figura que quiero traer a tu mente hoy está en Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el 14, en donde Jesús habla de una puerta ancha, un camino ancho, que lleva al infierno, y habla de una puerta estrecha y un camino angosto que lleva al cielo. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de los últimos días.
somos diferentes a otro grupo. Somos distintos a otra iglesia, a otro movimiento. Actualmente, entre algunos miembros de iglesia, se está poniendo en reinterpretación el concepto de remanente. ¿Y qué los motiva a algunos de estos hermanos a replantear el concepto de remanente? Bueno, ellos dicen y argumentan que hay una aparente mundanalidad dentro de la iglesia adventista del séptimo día. O segundo lugar, la iglesia acusan de que la iglesia está perdiendo las normas bíblicas. O hasta escuché como una tercera opción, están tomando teologías equivocadas. Entonces, ellos están viéndose la necesidad de reinterpretar el concepto de remanente, porque ellos, un pequeño grupo de personas, puede caer en la tentación de, considerando esto, de decir, no estoy en la iglesia verdadera, esta iglesia está apostatando. Es más, es lo que ellos dicen. Ellos hacen un énfasis en construirse y constituirse en un remanente dentro del remanente. O una iglesia pequeña dentro de la iglesia adventista del séptimo día, cosa que no tiene sentido ni lógica, ni siquiera en el concepto de la palabra eclesía, que es reunión de personas. No dispersión de personas, reunión de personas. En otras palabras, ellos dicen algo que nosotros sí, en eso coincidimos. No todo adventista del séptimo día va a ser salvo. ¿Usted cree eso? Por supuesto. Lamentablemente va a ser así. Pero acá hay un concepto en esas pocas personas que gira en torno a la santidad. Se creen más santos. Entonces dicen, bueno, la iglesia está lleno de cizaña, salgamos los trigos y conformemos un grupo de trigo sin contaminante de cizaña. Y allí se juntan los trigos, como una célula que se diferencia al comportamiento del resto de las células del cuerpo, comienzan a querer conformarse como algo distinto a la iglesia. Inclusive se pueden llegar a denominar como ministerios independientes. Y ellos dicen, la iglesia adventista son una reunión de pecadores y nosotros somos una reunión de santos. Fíjense la autopercepción que tienen de sí mismos. Me hace acordar uno de los sermones anteriores en donde recuerdan la autopercepción de Adán y Eva luego de haber cometido el pecado. Viene Dios y le pregunta a Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste es el problema, Dios. Tiene problema fábrica. Ella me hizo comer. ¿Sí? Así dijo Adán. Entonces Adán estaba trasladando su culpa en un chivo expiatorio que era la mujer. En otras palabras, Adán le estaba diciendo, Dios, el problema es lo que hiciste vos. No soy yo el problema. El problema es tu construcción, tu creación de la mujer. El pecado hace una distorsión en nosotros, en donde nosotros nos creemos hasta más santos que Dios. Fíjense si no pasó eso con Adán. Eva, ¿por qué comiste el fruto prohibido? La serpiente. ¿Y quién creó la serpiente? Dios. Entonces, finalmente, ¿de quién es la culpa del pecado? Es de Dios. Adán y Eva se colocaron en un pedestal más alto que Dios y juzgaron ahora a Dios. El problema de una autopercepción bajo el pecado es que puede estar distorsionada tu visión y tu autopercepción, mi autopercepción puede estar afectada por ella. Algunas respuestas y algunas aclaraciones. Hay dos tipos de ministerios independientes. Hay ministerios de apoyo, hermanos que se reúnen como un grupo, se autofinancian y ayudan a la predicación del Evangelio, a la construcción de templos, son ministerios de apoyo, de soporte. Y después hay otros ministerios independientes que se van del otro lado del camino, del otro lado de la vereda y comienzan a atacar de donde salieron y comienzan a atacar a la iglesia adventista del séptimo día. Inclusive algunos pueden acusar de que la iglesia hoy es Babilonia. ¿Está bien? ¿Está correcto? Existe, son pocos y eso es la buena noticia. Es un grupo muy reducido. Hay ministerios, por ejemplo, proféticos, en donde se han reinterpretado fechas
Se han colocado fechas de la segunda venida de Jesús. Jesús no vino en esa fecha. Quemaron los libros del linaje. Hay distintos tipos de ministerios efímeros, fluctuantes. O doctrinales. Algunos no aceptan la Trinidad. Algunos no aceptan que el Espíritu Santo es una persona. O no aceptan que Jesús realmente es Dios. Es un Dios menor. Es casi como los arrianos. En otras palabras, hermanos, pueden haber tantos ministerios independientes como tantas maneras de reinterpretar cualquiera de las creencias adventistas. ¿Qué respuesta nosotros tenemos que tener como pueblo frente a esto? En primer lugar, nos atacan de problemas. Y nosotros le decimos, aceptamos la condición actual de la iglesia, no la escondemos. En nuestra iglesia hay trigo y cizaña. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por supuesto, aceptamos esa condición. No tenemos una autopercepción de que somos santos. Es más, en ningún momento la iglesia ha declarado oficialmente que tenemos la pureza absoluta. No. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 12, 17, vemos una iglesia perfecta, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús. Y para ese grupo de personas, ellos idealizan esa iglesia y el ideal de la iglesia la quieren trasladar y encajar en la iglesia real. Y la iglesia real posiblemente no sea tal parecida como la iglesia ideal. Porque le faltó entender y leer un texto bíblico más. Y yo quiero invitarte a que abramos Apocalipsis capítulo 3, verso 14, cuando habla de la iglesia de la Odisea. Y permítanme leer el mensaje con ustedes porque Jesús deja este mensaje. Verso 14, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto. Esta persona que habla aquí con todos estos adjetivos calificativos es Jesús. Y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escúchame bien, dice Jesús a la Odisea. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué tremenda descripción que hace Jesús de la última iglesia, una iglesia que está teniendo una autopercepción incorrecta. Yo no tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido. Estoy bien vestido. Estoy con ropa. Pero Dios me dice, no. Eres un pobre, miserable, andas desnudo, desventurado. Un problema de autopercepción. Saben, cuando nosotros leemos como pueblo adventista el mensaje de la Odisea, nos estamos reflejando en el mensaje. Es como que si el mensaje de la Odisea es un espejo y nosotros nos estamos viendo. Desde 1844 creemos y seguimos creyendo que estamos siendo parte de la cristiandad que vive en el escenario de la Odisea. Una iglesia que no es ni frío ni caliente, una iglesia que es tibia. Y que el Señor viene y nos dice a nosotros, por cuanto no eres ni frío ni tibio, te vomitaré. Dios quiere que cambiemos nuestra temperatura. La iglesia adventista del séptimo día se autoaplica el mensaje de la Odisea a sí misma. ¿Es ese nuestro problema? Allí estamos nosotros, bíblicamente, proféticamente, es ese nuestro problema. Pero escuche bien una cosa que es muy importante. La iglesia adventista del séptimo día, que se ve reflejada en la iglesia de la Odisea, no es una iglesia perdida. La iglesia de la Odisea no es una iglesia en apostasía. La iglesia de la Odisea no es una iglesia que se va a perder. La iglesia tiene un problema que es tibio, sí, pero no está perdida. Nosotros no vamos a resolver nuestros problemas yéndonos a otro grupo o conformando otro grupo.
Esa no es la solución. La solución, vamos a seguir leyendo porque Jesús mismo trae la cura para nuestro problema. Nos describe, nos diagnostica. Y si aceptamos el diagnóstico y sentimos la necesidad de la acción del médico divino, vamos a escuchar su recetario. ¿Sí? Ahora el médico va a empezar a escribir qué tengo que hacer para mejorar. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo, fíjense la figura de Jesús aquí, ¿no? ¿Qué médico te aconseja? ¿No? Normalmente el médico dice, tenés que hacer esto o, tenés que hacer esto o, y Jesús ¿qué dice? Te aconsejo, tiene un trato noble con el errante, amoroso con el que está mal. Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, y escuche bien lo que Jesús nos da como parte de la cura. Sé pues celoso. ¿Y qué más? Arrepiéntete. Necesitamos experimentar el arrepentimiento y el celo vivo por Dios. La hermana Huay, cuando habla de la condición de la Odisea, habla que la más urgente de las necesidades del pueblo es de experimentar un verdadero reavivamiento y reforma. La tibieza espiritual produce disminución de vigilancia, lentitud en la reacción e indecisión. El problema de la Odisea es el mismo problema que de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la tibieza. El nombre de la Odisea es el último paso en el proceso espiritual. Escuche bien, el nombre de la Odisea es el último paso en el proceso espiritual del cristiano, de la Iglesia, para luego convertirse en la perfección de un pueblo juzgado. La etapa siguiente a ser iglesia la Odisea es ser iglesia juzgada, para entrar en las mansiones celestiales. La iglesia la Odisea no es una iglesia perdida. Sí, con problemas, pero tiene una solución. Es el reavivamiento y la reforma. Nos da la opción de arrepentirnos. Dentro del mensaje de la Odisea, vamos al verso 20. Dentro del mensaje de la Odisea hay un llamado que Dios hace al adventista del séptimo día. Hay un llamado que Dios hace al cristiano que vive dentro del periodo de la Odisea. Y es un llamado que, escuche bien, muchas veces usamos para evangelismo. Y le decimos a la gente que está fuera de la iglesia y está conociendo el Evangelio, le decimos y le mostramos y le leemos esta figura de un Jesús golpeando la puerta del corazón de las personas, porque el picaporte se abre del lado adentro y diciendo, yo quiero entrar a tu vida. Y está correcto lo que hacemos, está correcto. Pero pregunto, ¿cuál es el contexto real? ¿El corazón de quién está golpeando Jesús? Del laodicense. Nuestro corazón. Adventista del séptimo día, Jesús quiere volver a entrar en nuestro corazón. El verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús? Entrar a mi vida. ¿En qué momento? A la noche. Porque Él se quiere sentar a cenar conmigo. Y para el judío, ¿cuándo comenzaba el día? Con la puesta del sol. Jesús quiere comenzar el día con su presencia en tu mente, en tu corazón, en tus planes. Comeré con Él y Él conmigo.
Habla de tener una relación más profunda con Él. En la segunda parte del mensaje a la Odisea está el remedio que Jesús nos da y el cambio que Él quiere que tengamos nosotros. En Apocalipsis 12:17 tenemos esa iglesia perfecta, maravillosa, pero si contrastamos con Apocalipsis 3:14, donde muestra una iglesia que languidece, que es tibia, que necesita un cambio, que está mal, pero no es una iglesia perdida, ambos textos ahora nos dan un equilibrio. En no decir, no hay otro lado donde irnos. No es la solución salirnos de la iglesia y armar otra iglesia, porque pregunto, ¿qué iglesia va a abrir si no hay más después de la Odisea? ¿Está bien? Me atrevo a decirte, eso lo que estás abriendo es para llevar a la perdición a las personas, porque no está en la Odisea. No, nosotros somos el remanente del remanente. Ese concepto no existe, no es bíblico. El remanente final, el remanente bíblico es final, no hay más remanente después del remanente. Pensemos lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo mandaba sus cartas a sus iglesias eran perfectas? ¿O él tenía que dar amonestaciones de herejías, amonestaciones de conductas sexuales impropias, amonestaciones de unidad porque se peleaban entre los hermanos, amonestaciones y amonestaciones? Fíjense, las cartas tenían el propósito de animar a seguir en la batalla de la fe al cristiano que la leía, a rectificar errores, corregir herejías, alentar y animar a los fieles en medio de la adversidad interna como iglesia y de la adversidad externa de la iglesia. Otra pregunta. El grupo cercano a Jesús, esos 12 hombres que lo seguían, llamados discípulos, ¿no había en ellos peleas, diferencias? ¿No había una madre que se animó a ir a Jesús y decirle, mira Jesús, yo tengo 2 hijos, ¿qué posibilidad hay que lo acomodes uno a tu derecha y otro a tu izquierda, uno que sea ministro de Economía y el otro ministro de Interior? ¿Había pedidos de tono mundano? Claro que sí. Importante, la debilidad de la iglesia no justifica para que la denuncien como iglesia apóstata. Segundo concepto, la iglesia nunca pretendió tener pureza absoluta. Elena de White dice en Hechos de los Apóstoles, página 11, la iglesia, por débil e imperfecta que parezca, sigue siendo objeto de suprema consideración divina. Por más defectuosa que puede ser, por más debilitada que pueda estar por los ataques del enemigo, sigue siendo de consideración suprema de Dios. La iglesia no va a esconder sus problemas, la iglesia reconoce sus problemas, la iglesia busca salir de ella y sabe que la solución está en el reavivamiento y la reforma. Es por eso que la iglesia está preocupada, está ocupada y desea un cambio profundo y espiritual. Y yo veo esos esfuerzos en muchas acciones. Por ejemplo, 10 días de orar. ¿Por qué no nos juntamos como iglesia a nivel mundial por 10 días y oramos por nosotros? Para que el Señor nos encamine, para que el Señor nos cambie, para que el Señor venga y nos transforme. Vamos a aprender a vivir todos los días dependiendo solamente de su providencia. Orar para salvar por medio de la oración, buscar que el Señor me oriente, quién es la persona que está preparando para que yo me acerque y juntos estudiemos la Biblia y podamos ver en un proceso sano cómo se bautiza y acompañarlos luego en un proceso de discipulado para que se forme, se consolide en la fe. El énfasis que está tomando la iglesia en mayordomía, que es mi relación con Dios. Mateo capítulo 13, verso 24. Está la parábola que recién hacíamos alusión, del trigo y la cizaña. Usted conoce la historia, dice, ¿qué pasó que hay cizaña? Bueno, vino el enemigo de noche y la sembró entre el trigo. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña para que quede solo el trigo? Fue la respuesta del Señor. No. No sea que en tu autopercepción arranques una cizaña, creyendo que es cizaña, y termines arrancando un trigo.
En otras palabras, Jesús está diciendo, no es momento. Y no es atribución de ningún hombre. Decir, vamos los santos para aquí, los trigos para allí, dejemos a las cizañas allí. No es un momento de dividir a la iglesia entre trigo y cizaña. Verso 30 muestra el momento exacto cuando eso debe suceder. Dice Jesús en el verso 30. Dejad crecer juntamente el uno al otro hasta ¿qué momento? La cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojo para ser quemada, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién va a dividir y en qué momento? Jesús, en la segunda venida. Tomarme atribuciones de Jesús hoy para separar entre trigo y cizaña no es bíblico, no es plan de Dios. Es importante, el remanente de Apocalipsis 12, 17, a ese remanente no le sigue otro remanente. A la iglesia de Laodicea no le sigue otra iglesia. Tanto el remanente como la iglesia de Laodicea son finales, son puntos finales. Con este pueblo va a terminar la historia. El remedio está en un reavivamiento, en una reforma. La unidad de la iglesia, por más atacada que sea en los últimos tiempos, va a permanecer hasta el fin. La iglesia va a permanecer unida. El zarandeo va a ser una experiencia en el futuro, profetizada por supuesto. Y el concepto del trigo y la cizaña a nosotros nos aclara de que quien va a hacer la separación no es el hombre, no es ningún ministerio, es Jesús. ¿Y en qué momento? Cuando termine, cuando Él venga en su segunda venida. Y el remanente, escuche bien, y la iglesia de la Odisea son puntos finales de la historia de este mundo. No hay más iglesia luego de la iglesia adventista del séptimo día. No hay más iglesia luego de la iglesia de la Odisea. La última cita que quiero leer. Elena White dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. La iglesia es el medio para salvar a los hombres. Fue organizada para servir y su misión es anunciar el Evangelio al mundo. La invitación de Jesús es compren de mí oro, que es la fe que obra por amor. Compren de mí oro refinado en fuego, que es la fe que fue probada y purificada por el fuego de las aflicciones que vamos a enfrentar. Vístanse de vestiduras blancas, dice la invitación de Jesús a la Odisea. Reciban la justificación de Jesús, la justicia de Jesús, el perdón de los pecados. Tomen el antídoto del colirio. En esos tiempos era en polvo. Es un antídoto celestial para la ceguera espiritual, para que podamos ver, dice el texto. El Espíritu Santo va a darnos el discernimiento para distinguir entre el error y la verdad. ¿Y saben para qué? Finalmente veamos al pecado con los ojos de Dios y nos horroricemos como Dios se horroriza ante Él. Quiera Dios que nos permita cada día abrir ante su llamado nuestro corazón a su presencia. Cristo y solamente Cristo. Él y solamente Cristo. No pensemos en otra cosa. Cantemos un himno que alabe a Cristo y no al mundo. Entonemos un canto, escribamos una poesía, escribamos un texto que honre a Cristo Jesús. Si vamos a opinar de un Hijo de Dios, que eleve y adore a Dios. Entra Dios a nuestro corazón, toma nuestro corazón, límpialo y purifícalo. Elévalo, dice Elena White, para que en él pueda haber rasgos de Cristo Jesús. Amén.